Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, donde trataremos ahora las pruebas de ADN. ¿Para qué sirven? ¿Qué casos se puede resolver con ellas en el ámbito judicial, en el ámbito jurídico? Y también, cómo ha evolucionado y cuál es el futuro de estas pruebas. Yo hoy agradezco a nuestros invitados, al licenciado Mariano Núñez Arriola, abogado postulante del despacho Núñez Arriola y Asociados. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros. A la doctora María del Carmen Villalobos Torres, máster en Ciencias con especialidad en Biología Molecular e Ingeniería Genética. Muchas gracias, doctora. Al licenciado José Alberto Garza Leal, catedrático del Servicio de Medicina Forense de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario. Muchas gracias. Y al licenciado José Roberto de Jesús Treviño Sosa, juez primero familiar del primer distrito judicial en el Estado. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Y bueno, ya estamos hablando ahorita fuera de cámara, todos los usos que se está dando ahora ya en el aspecto judicial, el aspecto jurídico, las pruebas de ADN, y habíamos comentado que no solamente las pruebas de paternidad, sino también el ámbito penal, ¿no, licenciado? Así es, bueno, el ámbito penal, el ámbito de adopciones, las cuestiones de ADN a nivel mundial, no se diga en pensiones alimenticias, es una de las pruebas madres para poder ejecutar una pensión alimenticia. En la cuestión criminal, en las bases de datos genéticos que le llaman, además de lo que estamos platicando de lo biométrico, lo genético yo creo que se debe agregar, y creo que también en las cuestiones de adopciones internacionales, que se ha hablado mucho en los últimos tiempos de cómo mejorar los procedimientos, facilitar un poquito el procedimiento de adopción. Yo creo que la muestra de una base de datos genética de los huérfanos, de las personas que puedan dar en adopción y que quieren adoptar, yo creo que esas bases genéticas pueden ayudar bastante a dar la certeza jurídica y más allá en la situación criminal, pues la cuestión, cuando fallece alguna persona, pues identificarla correctamente y darle certeza jurídica. Bueno, ¿y cómo ha evolucionado esta prueba? Porque sabemos que ya es algo muy común, de hecho en los programas de televisión es algo que sale en todos los programas policíacos y la prueba de ADN y demás. Pero ¿cómo ha evolucionado esta prueba? ¿Qué tan confiable es ahora? ¿Qué tan confiable será en el futuro? ¿Qué nuevas pruebas surgen? No sé si nos puede comentar algo. Bueno, pues a través de los años esta prueba ha ido evolucionando. Nuestro laboratorio, que está en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a partir del año de 1992 comenzamos a trabajar con algunos marcadores que se podían emplear para la identificación genética de individuos. A lo largo de los años se ha adquirido equipo nuevo, las pruebas han ido cambiando, y hoy en día tenemos una prueba tenemos una serie de baterías de pruebas que hacen de que esta prueba sea confiable en los requerimientos que se solicitan, que son alcanzar una certeza del 99.9999 de certeza. Actualmente la prueba se basa en marcadores que son muy variables entre los individuos, y tenemos estuches que están enfocados a analizar alrededor de 15 marcadores. Tenemos también pruebas específicas cuando se trata de identificar la filiación de un niño, que se basa en marcadores que están enfocados o que se encuentran en el cromosoma Y, que es el cromosoma exclusivo de los padres y que heredan a sus hijos varones. También tenemos otros marcadores que nos sirven para identificar la filiación en el caso de las niñas. Entonces, ahorita podemos decir que nuestra prueba es muy completa y que a lo largo de los años ha ido evolucionando tanto en los marcadores que utilizamos, en el equipo, y también participamos o tenemos nuestros controles de calidad externos. Tenemos ya alrededor de 5 años trabajando con controles externos con un laboratorio de Argentina y con la Sociedad de Genética Forense que tiene su sede en España. Entonces, esto también es importante para nuestro laboratorio porque nos asegura que la forma en que estamos trabajando pues es la adecuada. Muy bien. Doctor Garza Leal, usted como perito en el área federal y local en esos temas, ¿cómo ha visto que ha evolucionado ya en la práctica el uso de estas pruebas? ¿Realmente ha aumentado su uso? ¿La gente lo ha visto como una opción para demostrar sus hechos? Sí, bueno, aparte de la evolución en el mejoramiento de la técnica del ADN,
también está el factor costo, ¿verdad? Al principio estos estudios pues eran muy caros, ahora siguen siendo caros, pero ya son menos caros, y esto tiene como base que los equipos nuevos son más eficientes y tienen mucha mayor capacidad de trabajo que los anteriores. En promedio, ¿cuánto tiene un costo una prueba de ADN en términos generales? Bueno, en el laboratorio que estamos en la Facultad de Medicina están alrededor de 10,000 pesos, ¿verdad? Pero antes era mucho más caro, y quiero decirle que el laboratorio en ningún momento ha tenido utilidad. O sea, lo que se ha buscado es dar un servicio, y en ocasiones, en muchos casos, el laboratorio ha perdido dinero. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El objetivo principal de nosotros es ser lo más eficiente posible. Queremos responder a la confianza que las autoridades han tenido en nosotros como laboratorio, y cuando tenemos un caso, que muchos de ellos son complicados, en ocasiones se tiene que repetir la prueba más de una vez. Entonces, eso significa que el costo se duplica, se triplica, cuatriplica. En ocasiones, en un solo caso, se ha ido un kit completo de pruebas, y bueno, eso lo absorbe el laboratorio, ¿verdad? Porque como objetivo principal tenemos el responder a la confianza que las autoridades han depositado en nosotros. No lo vemos como un negocio. Ninguno de nosotros obtiene una ganancia económica respecto a los estudios que ahí se generan. Lo que sí buscamos que en un futuro pues estas pruebas sean aún mucho más económicas para que sean accesibles a la mayoría de las personas, ¿no? ¿Y se han aumentado los requerimientos para estas pruebas en el ámbito familiar o de otro tipo? Sí. Bueno, la prueba de ADN en sí misma genera muchas necesidades, ¿no? Aquí hay que ver la utilidad que se le puede tener a una prueba de esta naturaleza. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de homicidios, violaciones, donde la prueba de ADN ha sido contundente en determinar la culpabilidad de los individuos. En primer lugar, pues extraes la muestra del cadáver, siempre, aparte de la autopsia y determinar la causa de la muerte, pues tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición, y en este tipo de casos siempre tomamos muestras de cavidad oral, cavidad vaginal, cavidad rectal, y por decir un ejemplo, en este caso la causa de la muerte fue asfixia por estrangulación, pero se encontraron muestras de semen en cavidad oral, cavidad vaginal y rectal, y de ese semen se encontraron que pertenecía a 5 personas diferentes. Con el tiempo se identificó a uno, y ese uno delató a los demás, y aún sin haber aceptado su culpabilidad, ¿verdad? Los individuos fueron declarados culpables por la evidencia tan contundente que es este tipo de pruebas, ¿no? De demostrar la identidad de una persona, y que esa identidad no puede pertenecer a ninguna otra persona en el mundo más que a esa. Entonces, es tan contundente es este estudio que sirve mucho en este aspecto. Ahora bien, este estudio no solamente sirve para el caso que puse como ejemplo, ¿no? En donde se demostró la culpabilidad de los individuos fuera de toda duda, también sirve para excluir, ¿verdad? Que eso claro, yo creo que es aún mucho más valioso, porque yo creo que es más penoso declarar culpable a una persona que no estamos seguros que realmente fue el que cometió ese delito, la utilidad aquí es que podemos excluir a esas personas. Garantizar, ¿no?, el derecho de libertad de un individuo que no ha cometido un delito, que está siendo acusado justamente. Justamente, se sirve para excluir a los individuos, claro, de haber cometido un delito. También hemos tenido casos de personas que desaparecen, después
se encuentra no el cadáver, sino osamenta, restos esqueléticos, y de ahí se extrae el ADN y bueno, en este caso se tiene que comparar contra algo. Obviamente si hay familias que andan buscando personas desaparecidas, bueno, tenemos que encontrarlas y tomarle muestras a los familiares directos, ¿verdad? Si es un hijo, pues a los padres, o si no están los padres, pues los hermanos, pero de alguna manera sirven para identificar este tipo de personas también. Uno de los aspectos que yo creo más se ha buscado la prueba de ADN, incluso ya legalmente se tiene reconocida, es la prueba de paternidad, en los casos de materia familiar. Licenciado Treviño, ¿cómo hemos en el ámbito judicial visto esta practicidad en términos de prueba de ADN? Sí, es un avance de la ciencia, de la medicina, y que ha sido muy útil en los procedimientos judiciales, como dice, para efectos de paternidad. Antes de 2013 se ofrecían estas pruebas, pero había dificultades, porque no había tantos lugares donde se podían desahogar estas pruebas y el costo. A partir del 2013 se establece ya mecanismos más rápidos, como es el medio preparatorio de juicio, un acto prejudicial, donde se puede ofrecer este tipo de prueba, y existen, en este caso, la Facultad de Medicina, que nos da el servicio para poder recabar esas muestras y emitir el dictamen. Entonces, a raíz de esta inclusión en nuestro marco legal del acto prejudicial sobre investigación de la filiación, es como ha venido un poco más a generarse números estadísticos en relación a este tema. Con gran éxito, yo le puedo decir que, por decir un número así redondo, de 10 asuntos que se me turnan, van a ser en un año, 9 varones van y se someten a la prueba, generalmente por esa certeza que se tiene, por esa seguridad que tenemos en nuestras instituciones, y han reconocido, digamos así, su eficacia. ¿Quién no va? Bueno, pues la misma ley establece una presunción de paternidad, una presunción de que si no va es por algo, es porque de cierto modo oculta su paternidad hacia el menor, tratando de cometer una especie de fraude a la ley, tratando de boicotear la prueba. Entonces, a partir del 2003 hemos tenido con bastante éxito el desahogo de estas pruebas, ya en el juicio, ¿verdad?, donde se reclama la paternidad para que en forma contenciosa se declare, también se han estado desahogando con bastante certidumbre, con bastante éxito, y los médicos que están aquí presentes nos han ayudado mucho en ese tipo de procedimientos, recabando la muestra en las instalaciones del hospital universitario para que se tome ya sea saliva o sangre y correr precisamente la prueba a través de los equipos modernos que ahora cuentan. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte aquí en Diálogos Judiciales, volveremos con ustedes. Les recordamos que tenemos un correo electrónico que es tribunal@pjnl.gov.mx, donde pueden mandarnos sus comentarios, sugerencias y preguntas a nuestros panelistas. Regresamos un momento aquí a Diálogos Judiciales. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. El tema del día de hoy son las pruebas de ADN o DNA, ¿verdad? También esas siglas, por su terminología en inglés. Y bueno, vamos a continuar. Estamos viendo en qué tipo de casos se pueden utilizar, y vemos que realmente tiene un espectro bastante amplio en la aplicación dentro de la vida jurídica de nuestro país. Y estamos hablando también de que, ahorita comentaba el licenciado Mariano, fuera de cámara también, que pues la gente todavía piensa que pues vamos a ir, le vamos a meter una aguja, sacar la sangre y demás, pero realmente ha evolucionado tanto ya la tecnología y es factible hacerlo con pruebas de saliva incluso, ¿verdad? Sí. Pues digo, le estamos comentando, lo que estamos comentando era que cuando inician las reformas, a lo mejor a nivel estatal y a nivel nacional, con nuevas reformas y nuevas leyes que admiten o que tratan de emitir las muestras de ADN como prueba, que en un principio, y esto pasa en todos los países, que las personas creen que, y a lo mejor así se hizo en un principio, era extraer sangre y de la sangre extraer las pruebas, y gracias a los adelantos, pues ya con una
con un solo isótopo, extrayendo las células bucales, puedes obtener ya las muestras de ADN. De hecho, en materia criminal, digo, que ya los doctores pueden andar un poquito hasta las mismas colillas de cigarro, algunas situaciones ya en materia criminal, pero ya las formas de hacerlo ya no es invasiva. También estamos hablando un poquito de las situaciones de que hay unas tesis de la Suprema Corte en contradicción, y hay algunas situaciones pero ya hay más adelanto, la Suprema Corte ya ha dictado sobre esta materia, entonces ha avanzado mucho, yo creo que... Sí, el problema ahí resulta muchas veces de la violación a la intimidad y también a la libertad de las personas en dar las muestras, ¿no? En el ámbito penal es más fácil porque a lo mejor pueden tomarse las evidencias que quedan en lugar de los hechos, bueno, puede ser en la posición de la víctima, o puede ser, por ejemplo, como lo comentaban, las colillas de cigarro, instrumentos para comer, cosas así, donde se pueden hacer en la investigación las pruebas. Pero las pruebas civiles o familiares no es tan prudente hacerlo porque a lo mejor tiene que hacerse una muestra voluntaria. Pero para eso está la presunción. Si en caso de no la quieren hacer, la presunción que ya establece la ley donde se presume, en casos, por ejemplo, de la paternidad, que es el padre si no accede voluntariamente a tomarla. Pero realmente ahora eso ya también la gente no tiene que tener miedo de que le van a meter una hoja. Sí, ya la invasión ya Yo quisiera agregar en ese punto, porque frecuentemente es una inquietud de las personas que van a nuestro laboratorio, porque dicen, y si le toma muestras va a ser lo mismo. O sea, la prueba genética de identificación se basa en que la información del DNA que se encuentra en el DNA, que es lo que nosotros analizamos a nivel de los marcadores polimórficos, va a ser la misma en cualquier célula nucleada, llámese célula sanguínea, que precisamente lo que se analiza son la información de los leucocitos, que son las células nucleadas que están en la sangre, o bien las células nucleadas que podemos extraer de carrillo bucal, entonces, o bien si es de un cabello, siempre y cuando tenga la raíz. Entonces, en el caso de las pruebas de paternidad que acuden a nuestro laboratorio, como dice usted, no es precisamente que te tenga que tomar una muestra de sangre con una aguja, ¿verdad? Pero en el caso de nuestro laboratorio, una de las cosas que nosotros sugerimos, ¿verdad?, es que podemos tomar la muestra, principalmente de los niños que a veces la mamá no quiere que le hagan una punción venosa, ¿verdad? Puede ser a nivel de un dedito con una lanceta, porque nosotros tomamos muestra de sangre y muestra de carrillo. ¿Por qué? Porque en algunas circunstancias que se quiera repetir la muestra o que haya duda en el resultado, nosotros podemos ir a una muestra que sea de carrillo a una segunda muestra, y eso nos va a dar una segunda opción, y ya no tiene que acudir nuevamente las personas a hacerse una muestra de sangre. Además de que a partir de una muestra de sangre se obtiene un DNA de una forma más pura, en mayor cantidad, y eso agiliza los resultados en el laboratorio. Pero precisamente no tiene que ser, ahora no son cantidades grandes de muestras. Lo que hacemos es que con una... son gotitas, se hace una punción en un dedito, se deposita en una tarjeta de papel, y a partir de ahí pues es una muestra suficiente para el laboratorio. ¿Será como esa muestra que hacen para la diabetes, no? Sí, precisamente igual. También es igual, una Se van recolectando las gotas en tarjetas adecuadas de papel, y a partir de ahí se hacen las extracciones de DNA, y es una muestra suficiente. En el caso de las personas que tengan algún impedimento, principalmente en los niños, que influye mucho la cuestión emocional de que uno los vaya a picar. Bueno, en este caso el Hospital Universitario ya, pues también junto con el Poder Judicial, han hecho una sinergia para que estas pruebas pues puedan de comprobar estos vínculos o estas responsabilidades, y en este caso pues lo que se enfrenta en el futuro es que puedan incluso hacerse un laboratorio más grande, porque obviamente esta prueba va a ir evolucionando y va a ir exigiéndose más cada vez. ¿Cómo podría en este caso, cuál es la visión que tiene el Hospital Universitario para poder hacerlo más amplio? Bueno, o más accesible, por ejemplo. Sí, bueno, hay que recordar que las pruebas de ADN no solamente son de utilidad en el ámbito judicial, ¿verdad? El laboratorio también tiene un área clínica en donde se hacen un sinnúmero de estudios diagnósticos, ¿verdad?, que basados en la cuestión genética,
ya es posible realizar. Entonces, el laboratorio en sí, pues conforme pasa el tiempo, está creciendo y está aumentando sus actividades. Obviamente que las necesidades propias de la población en el ámbito de salud y en el ámbito legal, pues va a traer como consecuencia que este laboratorio siga creciendo, ¿no? Porque las personas que han ido a estudiar esta carrera han aumentado. Por ejemplo, usted como catedrático ha visto que la gente está más interesada en estudiar ese tipo de carreras. Sí, claro, ahorita es de las áreas más atractivas que hay, ¿no? Todo lo que es biología molecular en todos sus usos, no nada más en el ámbito clínico, en los alimentos, en las medicinas, en la farmacogenómica, en un sinnúmero de actividades, de áreas, se está utilizando la biología molecular, y obviamente que es una carrera actual y de desarrollo, ¿no? que provee muchos retos y obviamente provee el desarrollo científico cada vez más avanzado. Sí, de hecho yo creo que en nuestra vida diaria podemos, en donde menos pensemos, ya ver las aplicaciones de esta ciencia posiblemente en los alimentos, ¿no? Los alimentos ¿La ganadería? Sí, la ganadería, las nuevas especies de carne y cosas así. Pero, bueno, ya volviendo al tema jurídico del judicial, es importante también darnos cuenta que también para los jueces se vuelve importante tener otra mentalidad, porque se está yendo la tecnología muy rápido y muchas veces la ley no alcanza a abarcar toda esta tecnología nueva. En este caso, ¿cómo los jueces pueden involucrarse en ese Bueno, sentido? sí tenemos un cajón desastre, por decirlo, en nuestra ley, donde establece la oportunidad de aprovechar los avances de la ciencia y tecnología, que era lo que teníamos antes de 2003. No estaba literalmente en la ley contemplada la prueba molecular genética del ADN. Sin embargo, se ofrecía, se consideraba desde el marco general como una prueba científica, como un avance, se admitía. Ahora, pues tenemos ya una prueba precisa, digámoslo así, para efectos de la paternidad o maternidad, que incluso el propio Tribunal Superior de Justicia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han enseñado que son las pruebas adecuadas para justificar la paternidad, al margen que hay otros medios que nuestra misma ley señala, ¿verdad? El caso del matrimonio, los hijos que nacen dentro del matrimonio, pues el esposo es el padre. Pero fuera de esos márgenes, tenemos también, repito, este aspecto del avance de la ciencia y la tecnología. Si el día de mañana aparece otra prueba más simple o a lo mejor menos onerosa, pues aunque no esté contemplada en la ley, está en esa directriz que podemos aprovechar. Tanto como la fotografía, los audiocassettes, todos los avances que hemos tenido en la tecnología ya están dentro de lo que cabe contemplados bajo esta disposición general que tenemos en nuestro marco legal. Señor Moreno, ahora estamos comentando también la cuestión de las adopciones. Es importante también la aplicación de esta prueba en ese caso. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, en caso de las adopciones, yo creo que todos estamos de acuerdo que lo que se busca mucho en el ADN, o lo que se busca es la certeza jurídica, o la certeza de buscar, ya sea que si uno tiene filiación o no, si es una cuestión criminal, si es la persona que falleció o no, pero básicamente se busca certeza. En la cuestión de adopciones, en muchos países se utiliza la situación del ADN o las muestras de ADN para hacer bases genéticas, que también esto se ha manejado mucho en materia criminal, pero en base a adopciones lo que uno puede buscar es que si tú eres una institución que te está llegando un menor, pues tener la certeza de que ese menor te está llegando, y los que dicen ser padres o dicen ser abuelos o dicen, primero que nada decir, bueno, sí hay una afiliación correcta, no nomás con el acta de nacimiento me estás mostrando, puede ser una herramienta más para tener esa certeza jurídica. A las personas que se están entregando el menor, que se les saque también la prueba de ADN para saber que esas personas se tengan en una base de datos, para que en un futuro no pase que sea un secuestro internacional, o que estas personas pudieran utilizar ese menor para otros usos indebidos, y poder llegar a ellos directamente, no nada más con un documento, sino con la muestra, con la prueba, para que en un futuro, si se busca, se puede comparar y tenerlos. Básicamente es por certeza jurídica, pero en cuestión de opciones yo creo que es una herramienta muy válida. Se puede tener un registro y ayuda mucho a una regulación, a una nueva ley que la contemple, para que tanto
instituciones DIF, Poder Judicial y las mismas personas que están adoptando tengan esa certeza de que esas personas o esas personitas estén bien cuidadas o de alguna manera tengan esa certeza de que están bien llevadas a un núcleo familiar nuevo. Y nomás, otra de las cosas que estaba pensando, que también en el ámbito internacional, yo creo que aquí los doctores también conocen esto, uno de los miedos, yo creo que muchas personas lo están pensando, los miedos que se hablan, y así empezó en el mundo, es que, bueno, me estás sacando la prueba de ADN, ¿para qué? ¿Sí? Esta es una prueba de ADN, yo no quiero que tú me digas que después yo voy a tener cáncer, que de alguna manera puede haber, hay una salida, y aquí me podrán ayudar un poquito los doctores, para decirnos, ¿sabes qué? Es que tú tienes ahí a lo mejor un mal congénito o una situación de cáncer en un futuro, y eso no se busca en estas pruebas de ADN o de adopción o de cuestión familiar. Hay dos vertientes, y la vertiente de la índole familiar es buscar nada más, efectivamente, que el menor o los menores tengan esa filiación directa. Porque si hay mucho miedo en el ámbito nacional, también como internacional, ya hay mucha lectura, sobre todo en España, en Alemania, que de alguna manera hablan sobre ese aspecto, de que no se busque en estos estudios la situación de que el ADN no es para buscar enfermedades o enfermedades futuras, sino nada más es sencillamente para tener esa filiación. Para tener Así es, la para esa prueba certeza, así es. específica. Así Vamos a hacer un pequeño corte para aprovechar y ahorita quisiera preguntarle a cualquiera de los doctores, ya básicamente en términos científicos, qué es la prueba de ADN para saber nosotros, porque hemos hablado todo lo que conlleva, pero no sabemos realmente lo que es, y vamos a abrir nuestra mente para recibir toda esa nueva cultura. Le recordamos que tenemos también en el Tribunal Superior de Justicia, en el Poder Judicial, una página electrónica que es www.pjnl.gov.mx, donde pueden encontrar muy valiosa información que les puede servir en su vida diaria para resolver diferentes problemas o para orientarse también en diversos aspectos que tengan necesidad de la aplicación de la ley. Y bueno, también tenemos unos teléfonos que son el 2020-6002 y 2020-6003, donde nos pueden hacer sus sugerencias, comentarios y preguntas a los panelistas, claro, en horario de oficina, los esperamos. Bueno, seguimos aquí en Diálogos Judiciales. Regresamos a Diálogos Judiciales, estamos tratando el tema de las pruebas de ADN, hemos visto ya sus diferentes aplicaciones y hemos profundizado un poquito en estas. Pedimos a la doctora que nos diga más o menos cómo se hace la prueba, en qué consiste, ya una vez tomada la muestra, cuando llega al laboratorio, ¿qué es lo que hacen ustedes ahí? Bueno, pues en el laboratorio, a partir de que tenemos la muestra, pasa a un primer proceso que es extraer de esa muestra de sangre que está ya bien depositada en una tarjeta o bien de un hisopo o de un cepillo, que las células bucales, pasa a la extracción de DNA. Hay diferentes técnicas, hay equipos también que ya automatizados que nos permiten hacer la extracción del DNA. Posteriormente pasa a un segundo proceso que se llama PCR, y este PCR tiene la particularidad de que a partir de ese DNA de cantidades pequeñas me va a obtener, o voy a obtener cantidades en una buena proporción para ser analizadas de lo que nosotros llamamos marcadores, que son regiones que están alrededor de todo el genoma, de todos los cromosomas, y que estas regiones son universalmente escogidas y que las trabajan todos los laboratorios que se dedican a esto, que se reconoce como CODIS. Y estos marcadores fueron escogidos en base a una gran cantidad de estudios, porque son marcadores altamente polimórficos. ¿Qué quiere decir polimórfico? Que entre los individuos pueden presentarse de diferentes formas. Entonces,
de ahí la gran importancia de que estos marcadores fueron escogidos en base a su variabilidad entre los individuos, y eso nos asegura la certeza de que la prueba va a ser 99.9999 confiable. Una vez que se hace el proceso de PCR, pasa a un equipo es un equipo automatizado que se llama secuenciador, y ahí se analiza lo que se obtuvo en el PCR. El resultado de esto es una gráfica de picos que se va a hacer, que ya pasa a ser interpretada. Yo en el laboratorio me encargo de, una vez analizada la muestra, me hacen llegar estas imágenes, estos electroferogramas que son en base a picos, y la interpretación se hace teniendo los resultados obtenidos a partir de la muestra del papá, del presunto padre, en este caso, ¿verdad?, de la muestra de la madre biológica y del hijo que se quiere establecer la filiación, y ahí vamos a analizar esta serie de picos, y la prueba se fundamenta en identificar primeramente, si tenemos la muestra de la madre biológica, la información genética que fue heredada a ese niño en este caso, y así vamos a tener la interrogante de la información paterna. Entonces, esta información paterna que lo vamos a encontrar nosotros en base a números, ahora lo que tengo yo que buscar es que si ese número, todos están dentro de la información, de los números que yo obtengo en la información del presunto padre. ¿Esos picos son los típicos como tipo códigos de barras que nos muestran del... Lo podríamos interpretar de esa forma, ¿verdad? Entonces, la prueba consta de 15 marcadores, y si es efectivamente el padre biológico, todos los números de herencia paterna que están en el niño deben de estar en el padre, en la muestra del presunto padre. Entonces, si todos los marcadores coinciden, pues ya se hace un último estudio estadístico donde nosotros tenemos que obtener ese 99.99 de certeza, que es requisito indispensable para darle este resultado. En el caso de que alguno de estos marcadores no coincida, también se tiene que, para establecer una exclusión de paternidad, mínimo deben de ser 2 marcadores que no coincidan, aunque con esta prueba pues salen muchos más marcadores de exclusión. ¿Hay diferentes pruebas con diferente confiabilidad o todas son del 99%? Bueno, esta prueba que está hablando ella tiene una certeza del 100%, ¿verdad? Sí, claro. Para fines prácticos, 99.9999, que es altamente confiable, ¿no? O sea, una prueba científica nunca va a dar el 100% de certeza, por lo mismo, por lo científico. Pero ya con estos márgenes de confiabilidad, pues obviamente que es una prueba 100% certera, no solamente para incluir, sino también para excluir. Cuando se excluye, pues hay una certeza aún mayor, ¿verdad? Sí. Complementando un poquito lo que estaba comentando Carmen, hay que recordar que todos los seres humanos nacemos de la unión de un óvulo y un espermatozoide. Cada uno de ellos cuenta con el 50% de la carga genética, y al momento de generarse un ser humano, pues obviamente siempre es el 50% heredado de la mamá y el 50% heredado del padre. Eso es una ley. Pues conforme se hacen los estudios de paternidad, pues es obvio que casi en el 100% de los casos, contadas excepciones, sabemos que la mamá sí es la mamá, ¿verdad? Entonces se compara los marcadores ya una vez obteniendo los resultados en el secuenciador. Los marcadores, y primero pues vemos cómo la carga genética del niño o la niña heredado de la madre, y posteriormente el resto, el 50% restante tiene que coincidir para poder ser considerado como padre a una persona. En la medida en que un marcador que debe de pertenecer al papá no coincide con el del menor, pues ya el grado de certeza para que sea considerado padre disminuye drásticamente, casi se elimina. Y cuando no es el padre de esa persona, pues obviamente más de un marcador
puede no coincidir y ahí pues hay un margen de certeza del 100% de que no es el padre. Esas pruebas, digo, tal vez mi pregunta no sea muy idónea, pero esas pruebas se pueden contaminar de alguna manera, o sea, puede ser que el resultado pueda variar por algunas afectaciones de las muestras o algo por el estilo. Bueno, Digo, pensando como abogado del diablo, ¿verdad? Sí, como en que diga, no, pues es que cuando se tomó la muestra se tomó indebidamente y por eso salió que era el papá o no, que no era él o algo por el estilo. bueno, eso lo que comentó Carmen hace un rato en el sentido de recibir pruebas de otras partes, de España, de Argentina, es como un control de calidad, ¿verdad? Esos son ya estudios previamente realizados con resultados que se conocen, los conocen la gente que nos manda. Aquí también se hace en Estados Unidos. Te mandan una prueba, es como un examen, laboratorio, resuélvelo, y te mandan las muestras y el laboratorio lo desarrolla. Obviamente un buen laboratorio siempre va a coincidir con los resultados de esos estudios que previamente desconoce el laboratorio. Se mandan los resultados y te mandan el resultado de allá para acá diciendo es correcto. Eso crea un margen de seguridad alto porque estamos trabajando con un control de calidad, ¿verdad? Obviamente sí puede haber contaminación, pero ahí hay un riesgo mayor cuando se trata de un laboratorio muy grande, ¿verdad? De muchos casos. Yo recuerdo el caso de O.J. Simpson, ¿verdad? En el caso de O.J. Simpson, obviamente las evidencias biológicas de sangre, ese tipo de cosas, en el estudio de laboratorio de ADN, sí lo identificaron como el causante de los homicidios de su exesposa y el amigo de ella. Sin embargo, la toma de las muestras fue lo que se hizo de una manera incorrecta. Ingresaron a la casa de O.J. Simpson, encontraron los guantes, encontraron manchas ahí, encontraron manchas en la camioneta Bronco de O.J. Simpson, y al compararlas había muestras de sangre pertenecientes a la exesposa y al amigo de ella, y también de O.J. Simpson, porque el muchacho alcanzó a defenderse de la agresión y O.J. Simpson también resultó lesionado. De tal manera que este ejemplo nos sirve para demostrar que no solamente es la realización del estudio, sino también desde el punto de vista legal se tiene que certificar que las evidencias hayan sido tomadas de una manera correcta por un especialista y, en segundo lugar, trasladadas, o sea, el manejo de la evidencia, la toma y el manejo de la evidencia es sumamente importante, la custodia, ¿no? Sí. Por eso cuando en un caso judicial en donde se realiza una prueba de paternidad a través del juzgado, cuando se van a tomar las muestras, no solamente acuden las personas involucradas en el estudio, sino también representantes del juzgado que está llevando el caso. En este caso, por ejemplo, con el licenciado Treviño Sosa, él siempre va y certifica todo el procedimiento, ¿no? Una vez que se toma la muestra, también hay unas normas internas del laboratorio con ese manejo de las muestras, y todo el mundo que trabaja ahí sabe de antemano qué hacer. O sea, no cualquiera va y abre la puerta del refrigerador y toma una muestra, no, es solamente una persona encargada y ya sabe que empieza un caso y cuando lo termina se vuelve a poner donde mismo con el mismo registro, ¿verdad? De tal manera que es prácticamente muy difícil que existan errores dentro del laboratorio que hagan que los resultados no sean confiables, ¿no? Hasta ahorita no hemos tenido ningún caso, afortunadamente. En el caso de O.J. Simpson, volviendo a lo mismo, ellos contrataron peritos, ¿verdad?, extremadamente capacitados para esto, y obviamente el laboratorio de ADN del Instituto de Ciencias Forenses de Los Ángeles, pues es un laboratorio que recibe cientos y cientos de muestras, de tal manera que sí hay una alta contaminación. Aunque los resultados
de ese estudio fueron confiables, ellos se abocaron a hacer un estudio para demostrar que había una alta contaminación de ADN en ese laboratorio. Obviamente que sí lo había, sin embargo, los procedimientos internos de ese laboratorio aseguraban que cada resultado es confiable, ¿verdad? Sí. Sin embargo, eso no lo entendió el juez. De tal manera que en el caso penal... El jurado, por favor. El jurado. En ese caso, el jurado declaró inocente a O.J. Simpson. Por una duda razonable. Por una duda razonable de la contaminación y la toma de las muestras de una manera inadecuada. Inclusive a un agente lo acusaron de racista, ¿no? Que tenía algo contra las personas de la raza negra. Sin embargo, en el juicio civil, en el proceso civil, claro, fue declarado culpable y tuvo que pagar. Entonces, ¿por qué? Porque había una alta probabilidad de que él sí... con las mismas pruebas. Con las mismas pruebas. Sí, porque en la materia penal no cabían, pero en la materia sí cabían. Así es. Así bueno, volvamos a hacer un pequeño corte y ahorita regresamos porque vamos a ver el tema de la seguridad de los datos, porque obviamente es una información, yo creo que muy valiosa, la más valiosa que podemos tener tal vez. Y volvemos con ustedes aquí a Diálogos Judiciales. Les recuerdo nueva cuenta, el correo electrónico que es tribunal@pjnl.gov.mx, donde pueden escribirnos y nosotros contestaremos inmediatamente. Volvemos a un instante. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de las pruebas de ADN y realmente ha sido muy interesante todo esto. Pues, ha ampliado mucho nuestro conocimiento en este tipo de pruebas y bueno, la información que se obtiene de ella pues dice quiénes somos, claro, y a lo mejor después nos va a decir qué es lo que vamos a hacer después. Licenciado, ¿esta información cómo se protege? ¿La gente puede obtener información de todo el mundo ahí? ¿O no, la verdad quisiera complementar un poco lo que han dicho los doctores en relación a los elementos que se toman. Hay una cadena de custodia, ¿verdad? Y antes de esa toma de muestras hay un consentimiento informado. O sea, la ley de salud establece que cualquier procedimiento médico tiene que haber ese consentimiento informado, no obstante que vaya de una autoridad judicial la solicitud. Entonces ahí las mismas partes establecen el límite, digámoslo así, de para qué es la prueba. En este caso la prueba de ADN no puede ir más allá de la paternidad. Además, como decía la doctora, los marcadores que se toman es para la paternidad o maternidad hasta ahí. Cuestiones patológicas, cuestiones diversas no se pueden tomar. Parece que esa fue una primera confusión que hubo en los tribunales federales porque decían que podía trascender la intimidad del genoma o de la genética del sujeto. Pero ya aclarado ese tema, se abrió ya el esquema para establecer la identidad del menor a partir de las muestras de ADN del presunto padre o de la presunta madre, según el sujeto que se iba a analizar. Entonces existe una confiabilidad, digámoslo así, en cuanto a esa cadena de custodia para tomar las muestras y para poder emitir el dictamen. Y después, cuando se emite el dictamen, existe también de parte del Poder Judicial una secrecía, llamémoslo así. El documento no se agrega al expediente, se guarda en el secreto, se cita a las partes para efecto de hacerles saber el contenido del dictamen. Si es de que si resulta positivo el padre o la madre, pues se hace conocimiento para que ellos tomen las decisiones que correspondan. Y si el padre reconoce a la criatura, bueno, pues se gira el oficio o se va al registro civil para efecto de que se elabore el acta de nacimiento correspondiente. Si dice que no, entonces se deja el derecho al promovente para que promueva el juicio ordinario civil sobre paternidad, sobre reconocimiento de paternidad. Pero sí hay mucha confiabilidad en la prueba. La prueba no sirve para otra cosa más que para determinar paternidad o maternidad. Ningún otro extremo, aunque se le pida al doctor, lo va a poder obtener, porque solamente las muestras se toman para ese efecto, no obstante que se tome de sangre, etcétera. El aparato, la máquina, los insumos que se utilizan solamente van a revelar los marcadores genéticos de ADN. En un momento dado, teniendo la paternidad, se llega al otro extremo que decía el abogado Mariano Núñez. Se puede establecer las reclamaciones de alimentos, que inclusive provisionalmente se pueden determinar al inicio de un juicio.
pero si no tiene la paternidad determinada, pues podría haber una reclamación de alimentos. Para efectos de adopción, en los casos a lo mejor críticos donde se dude del origen del menor, pudiera servir, pero tenemos una circunstancias en nuestro estado, digamos así, y en nuestro país, que alejan de mucho el poder tener una duda sobre el origen de un menor. ¿Por qué? Porque generalmente hay unos estudios socioeconómicos o de trabajo social que hacen las instituciones sobre las familias. Los niños son separados de sus padres por maltrato o por abandono, y entonces bajo ese esquema sí existe una certidumbre. El acta de nacimiento además está elaborada con un documento previo que es el certificado de nacido vivo. Entonces ahí en esos casos se me hace que no cabría la prueba del ADN. Sería en todo caso en aquellos casos, situaciones donde se exista duda sobre la paternidad o maternidad de un menor. De lo contrario, se estaría generalizando la incertidumbre, digamos así, del origen de un menor al registrarse en cualquier institución de las oficinas de registro civil. Entonces, esos son los aspectos que tenemos que contemplar, ¿verdad? Y esos son los alcances que tendrían que generarse: el pago de alimentos, el que lleve el apellido del progenitor, y en caso de sucesión legítima, recibir la porción hereditaria para efectos legales. Y si tiene un comentario al respecto, ¿verdad? Sí, bueno, varios, pero uno ahorita que estamos platicando, me acordé de la situación que está hablando el doctor de exclusión. Lo que he leído un poquito, un poquito sobre todo en Estados Unidos, que es entonces allá, pues las pruebas de ADN, hay laboratorios que hacen 100,000 pruebas al año, 100,000 pruebas al año, y